Saludos, vamos a continuar con el estudio del libro de Isaías, con el estudio básico, y vamos a estar cubriendo ahora el capítulo 27. Y este capítulo trata de una descripción de cómo Dios cuida de su pueblo, cómo lo protege, cómo lo defiende, cómo actúa con sus enemigos y cómo los librará y los cuidará en el fin de los tiempos. Lo dice de forma bien sencilla, no entra en mucho detalle, lo dice bien superficial, pero como conocemos a qué se refiere, y otros versos en la Biblia describen detalles que se mencionan bien superficialmente aquí, pues conocemos a cuáles son los tiempos que se refiere. Así que vamos a comenzar con el capítulo 27, versículo primero. Y dice el verso 1: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí se está refiriendo en el momento en que Jesucristo, con la espada de su boca, con el poder de su palabra, vencerá al enemigo de las almas con todos sus secuaces. Y créanme que estos nombres que está utilizando aquí, describiendo a estas serpientes, que no es una sola, es más de una, son seres del reino de las tinieblas que actúan en contra del pueblo de Dios y en contra del bien de los hombres. Voy a volver a leer. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, y castigará a Jehová porque será Jesucristo, dentro del plan de Dios, Jesucristo, con la espada de su boca, castigará al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa. Estos son demonios de mucha jerarquía que tienen mucho control en ciertas áreas, dominando ciertas regiones de la tierra. Y dice: y matará al dragón que está en el mar. Aquí está mencionando tres grandes seres del reino de las tinieblas. Y esto ocurre en la segunda venida de Cristo. Cuando dice tortuosa, es una serpiente de movimiento ondulante, curviado y zigzagueante. Verso 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Alabanzas por lo que Dios ha hecho, bendiciendo y cuidando a su pueblo. La viña y el fruto de la viña representa la obra de Dios y lo que Dios hace con aquellos que se proponen seguir a Dios. La viña es el fruto. A través del vino, y lo menciona como vino rojo, que también conocemos que es tipo de fruto de salvación, como Jesús nos enseñó. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, cantad acerca de la salvación, cantad acerca de la obra de Dios con ustedes, con su pueblo. Eso es a lo que se refiere. Verso 3. Y yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Aquí Dios está diciendo cómo Él cuida a su pueblo en todo momento, de día y de noche. Y no es que la mira de día y de noche, es que la riega de día y de noche,
la bendice de día y de noche, le provee todo lo necesario de día y de noche. El fruto del Espíritu está disponible de día y de noche para que nadie la dañe. Cuando recibimos de la protección del Señor, cuando recibimos de la bendición del Señor, nadie nos puede dañar. Y cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, nadie nos puede vencer. Cuando estamos buscando de Dios en espíritu y verdad, nadie nos puede vencer. Nuestra victoria es segura porque quien está con nosotros es el Dios Todopoderoso, el que nos cuida. Por eso dice este verso, yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré, cada momento le proveeré de mi bendición, de mi palabra, de mi dirección, de mi fortaleza, de mi gozo, de mi sabiduría, de mi templanza, de mi mansedumbre, de todo lo mío, de día y de noche. ¿Para qué? Para que nadie la dañe. Verso 4. Dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Aquí Dios está diciendo que Él no se enoja. Y dice también, ¿quién podrá contra mí? Y entonces dice, ustedes espinos y cardos podrán contra mí, ustedes que son dañinos, que no son nada productivos, que no tienen nada bueno, ¿podrán contra mí? Esa es la pregunta que Dios hace. Y dice, y no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una, de un solo golpe. Fíjense, cuando dice no hay enojo en mí, la definición y la descripción que ponemos aquí es Dios actúa en total sabiduría y con justicia plena, sabiendo que Él logra todo lo que se propone y nadie puede impedírselo. Vamos a ver aquí, impedírselo. Aquí, un acento. ¿Quién podrá contra mí en batalla? ¿Espinos y cardos? No, nadie puede contra mí. Los oponentes son espinos y cardos. Nada bueno tienen. Por lo tanto, Dios es victorioso. Nadie puede ir en contra del cuidado que Dios tiene contra su pueblo. Junta el verso 3 y el 4. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla, espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. El verso 5 dice, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. O sea, te conviene estar de buenas conmigo, haz paz conmigo, no seas mi enemigo, porque no te va a ocurrir nada bueno. ¿Quién puede ir en contra de la fortaleza de Dios? Es lo que pregunta Dios en el verso 5. Haga conmigo paz, busque de mí, arrepiéntase, haga paz conmigo. Es la única forma en que se hace paz con Dios, con buena conducta. Verso 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aquí está mencionando Dios de cómo su pueblo va a ser atendido y cómo su pueblo va a reaccionar y cómo su pueblo se va a comportar y cuál va a ser el resultado de su pueblo una vez se alinee con Dios. Una vez se alinee con Dios va a echar raíces, va a fortalecerse. Y así mismo lo dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, fortalecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aquí en explicación tenemos, el pueblo de Dios siempre tendrá atención especial de parte de su Creador.
Lo tuvo después que regresó del cautiverio de Babilonia. Lo tuvo en los días que Jesús ministró en la tierra. Lo tuvo con el derramamiento del Espíritu Santo. Lo tuvo cuando su pueblo regresó a su tierra de origen, Israel, el 14 de mayo de 1948 y lo tendrá durante el reinado milenial. Así que Dios fortalecerá a Israel, Israel echará raíces y habrá renuevos en Israel que cubrirán toda la faz de la tierra. Esto mayormente ocurrió cuando se recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ha continuado y continuará. El verso 7 dice: ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Aquí lo que Dios está diciendo: ¿acaso Israel fue herido como los enemigos lo hirieron? ¿O fue herido o muerto como los que lo mataron? Aquí lo que Dios está diciendo: yo no los hiero como los hiere el enemigo. Yo los hiero en juicio para sacar lo mejor de ustedes. Dios no los ha tratado como los trataron sus enemigos, porque Dios siempre busca sacar lo mejor de su pueblo y siempre lo hace con mucho cuidado, con mucha precaución, con mucha delicadeza, podemos decir. El verso 8: con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Aquí lo que está diciendo es que Dios castigará con mucha medida, con mucho cuidado, porque no es para destruirlos, es para corregirlos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Miren esta parte de la descripción al principio, cuando termina diciendo: con medida los castigará en sus vástagos. Dios les hace juicio a ellos con mucho cuidado, como el buen padre castiga a su hijo. Los castiga consciente de que está castigando a la niña de sus ojos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. El aire solano es el viento que viene de oriente cerca del mediodía, que es caluroso, pero no es destructivo, puede ser manejable. Se siente, impacta, causa aflicción, causa lamento, pero se puede resolver. El verso 9 dice: de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Aquí lo que se refiere es que de esa forma, con los juicios, con mucho cuidado que Dios hace, pero porque tiene que hacerlo, porque Dios es justo, Él va estableciendo un proceso de perdonar a todos aquellos que se arrepienten, y Él obtendrá fruto de ese arrepentimiento, porque el pecado después del arrepentimiento es removido. Y Dios siempre busca la redención. Cuando haga, y esto es a lo que se refiere ahora, cuando el pueblo de Dios haga estas cosas, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y la piedra de cal se desmenuza
convirtiéndose en polvo. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera, los símbolos de falsos dioses, ni las imágenes del sol, que eran dioses de alta jerarquía en el grupo de los falsos dioses. Cuando ocurre el arrepentimiento, vendrá la bendición. Cuando se remueva el pecado, Dios los bendecirá y los levantará. Y echarán raíces y tendrán renuevos y habrá fruto grande y crecimiento de pueblo de Dios. El verso 10 dice: porque la ciudad fortificada, en este caso se refiere a los pueblos enemigos, será desolada. La ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá la majada, que es el redil y el corral, tendrá su majada y acabará sus ramas. Habrá una destrucción prácticamente total o total. Eso es a lo que se refiere al trato que Dios le dará a sus enemigos, porque estaba en los versos anteriores definiendo cómo castiga a su pueblo, cómo hace juicio con su pueblo. Y con los otros, que sí abunda el pecado en gran manera, Dios va con más fuerza, atacando y enjuiciando al enemigo. El verso 11 dice: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él, él que lo formó. Aquí está hablando de los pueblos impíos, que realmente no son pueblos de entendimiento, no son pueblos que han querido buscar a Dios, sino que han ido buscando falsos dioses, adorando falsos dioses por generaciones y generaciones. Y continúa Dios en el verso 11 describiendo cómo le ocurre al pueblo impío, al pueblo pecador, a aquellos enemigos de Israel. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderla. O sea, no hace falta mucha fuerza para acabar de aniquilarlos, porque aquel no es pueblo entendido. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él que lo formó. No había nada bueno en esos pueblos, por lo tanto, no les aplica la misericordia en medio de su inmenso pecado y su perversa conducta. El verso 12 dice: y acontecerá en aquel día que trillará, y trillar es pasar el rastrillo. Rastrillará, es lo que quiere decir trillará. Rastrillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reducidos a uno y a uno, de uno en uno. Miren cómo dice el verso 12. Vamos a repasarlo. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Aquí está hablando de un juicio que Dios va a estar haciendo y va a estar reuniendo a su pueblo. Vamos a continuar con el verso 13, porque es una continuación de lo que el verso 12 nos está ilustrando. Verso 13: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos a la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén.
Este verso 12 y el verso 13 nos está hablando principalmente, aunque podemos decir también que este evento ocurre de forma similar en la segunda venida de Cristo, aquí se nos está hablando de forma primaria cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio babilónico, que allí habían sido desterrados a Egipto también. La inmensa mayoría había ido a las tierras de Babilonia, que en un momento dado fueron tierra de Asiria, en los momentos en que el pueblo de Dios regresa a su tierra. Allí estaban gobernando el imperio medo-persa, que son los asirios. En diferentes épocas se fueron desarrollando y formando y fueron un mismo pueblo, unidos unos con otros. Así que ese es el verso 13. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Esta tierra donde estaba Babilonia fue eventualmente tierra de Asiria. Y anteriormente también, que eventualmente los conquistan el imperio Medo, o el imperio de Media, o el imperio Medo-Persa. Todos esos nombres están indicando un mismo pueblo. Y los que habían sido desterrados a Egipto. Había un remanente que cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, antes de esta época de los asirios y del imperio medo-persa, un remanente huyó a Egipto y bien pocos se quedaron en la tierra. Bien pocos se quedaron en la tierra de Jerusalén. Siempre en la tierra de Jerusalén ha sido caminada por descendientes de Abraham, pero la inmensa mayoría en esos momentos fueron a Babilonia, y un remanente que no fue pequeño, pero sí pequeño comparado con los que fueron a Babilonia, fueron a Egipto. Y allí ellos se desarrollaron y llevaron enseñanzas que eventualmente ayudaron a Egipto a reaccionar, como hemos visto en capítulos anteriores. ¿Ven lo bueno que es de estudiar los diferentes capítulos? Porque usted puede entrelazar todos los eventos y conocerlos. Así que les recomendamos que vean los otros capítulos también para beneficio de su conocimiento. Y este es el fin del capítulo. Así que Dios me los bendiga y nos volveremos a encontrar con la continuación del estudio básico del libro de Isaías en los próximos capítulos. Dios sea con ustedes.